Mis hermanos, es un gozo estar con ustedes en este tiempo de adoración. Ha sido hermoso poder compartir y viene a la mente las palabras de Jesús cuando Él dijo que su iglesia prevalecerá. Y lo estamos viendo en este momento, en este tiempo, que estando ustedes en casa y nosotros aquí predicando, compartiendo, alabando al Señor, podemos estar unidos, podemos estar en comunión. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, no hay nada que nos pueda separar de poder continuar la obra de Dios, la predicación del Evangelio, el estar haciendo iglesia, mis hermanos. Así es que gloria a Dios, y hemos alabado y hemos adorado a nuestro Dios. El pastor Roberto nos decía que, citando ahí la carta a los romanos, que Pablo comentaba que la noche era ya avanzada y que ya se acerca el día. Y pareciera que Pedro contesta en su segunda carta porque nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entonces la noche está avanzada, se acerca el día. Por tanto, mis hermanos, como Él nos alentaba a volvernos al Señor, a volvernos a las Escrituras, y esto nos recuerda también otro texto más cuando el Señor dice a través de Isaías: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así es que, mis hermanos, vamos a volvernos al Señor. Y volvernos al Señor es volvernos a su palabra. Volvernos a su palabra es volvernos al Señor, porque su palabra es viva y eficaz. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Hoy tenemos un pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 1. Así es que vamos a orar. Encontramos aquí un gran contenido, una riqueza que necesitamos el auxilio y la dependencia total y completa. Tanto yo como predicador que traigo el mensaje, la palabra de Dios, también como usted. Voy a orar para que Dios me dé la gracia necesaria para que yo pueda compartir la palabra tal y cual como el Señor la escribió y tal y cual como el Señor quiere que se comparta su mensaje, lo que Él realmente quiso decir, y también por ti, todos ustedes que están en casa, todos ustedes que están ahí en familia, puedan tener la gracia de Dios para ser capacitados para recibir también esa palabra de Dios que los aliente, que los edifique, que los bendiga, que levante su corazón, su espíritu a una esperanza fortalecida, a una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en este tiempo, te damos gracias porque tu iglesia prevalecerá, porque es la única institución divina. Señor, gracias, y lo estamos viendo como ni la pandemia ni nada podrá detener el crecimiento de tu iglesia, la proclamación de tu palabra, de tu evangelio para salvación y vida eterna en todos aquellos que tú amas, en todos aquellos que tú estás buscando y esperando esa respuesta en obediencia, en fe, en arrepentimiento, Señor. Yo te ruego y te suplico tu gracia para que yo pueda compartir este pasaje de tu palabra, que guardes a tu siervo su corazón y que sea tu Espíritu Santo capacitándome y dándome discernimiento para poder sacar la verdad, la enseñanza que tú tienes ahí, que quieres que ahora tu iglesia, cada creyente, cada miembro pueda recibir y sea grandemente fortalecido, alentado y pueda resultar en alabanza y gloria para tu nombre, Señor. Te pido tu gracia para todos nuestros hermanos que están viendo, escuchando
este mensaje, esta predicación, están participando de esta adoración, de este culto a ti, Señor. Que les des tu gracia para que puedan recibir esa palabra en medio de toda prueba, todo sufrimiento, que hoy nos podamos olvidar de todo y unidos en espíritu y en tu presencia podamos bendecirte, alabarte, adorarte y recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, tenemos el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, aunque nos estaremos enfocando más bien en los versículos 18 al 20, pero vamos a leerlo completo. Dice el apóstol Pablo: y por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quise poner este título en este mensaje y se queda muy corto por lo que vamos a ver, pero quiero decirte por qué. Porque este pasaje que hemos escuchado aquí, quiero decirte que es un gran pasaje que trata de un tema muy necesario, que es glorioso, es el poder de Dios. Si los hombres, si toda persona, si el mundo alguna vez necesitó algo, ha sido el poder de Dios en sus vidas. Si los hombres han sido atrapados, como lo vemos, mis hermanos, en la maldad y la vergüenza, por el resentimiento y el odio, por la lujuria y la inmoralidad, como nos decía Roberto al inicio, por maldecir y enojarse, por robar y asaltar, como lo estamos viendo hoy, por asesinar y por la guerra, por el egoísmo, la codicia, por la división y la rivalidad, por la desilusión, el vacío, incluso por el aburrimiento y la falta de propósito, de sentido, de significado. Entonces, hoy es el día, es el momento. Los hombres necesitan desesperadamente el poder de Dios para ayudarlos en sus vidas diarias y para corregir todos los males de la sociedad y del mundo que estamos viendo, mis hermanos. Tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, tenemos que levantar nuestros ojos arriba para ver a Dios, para ver cómo está hablando Dios a través de todos estos acontecimientos, a través de todas estas señales que están cada vez siendo más grandes, mayores. Así Dios llamando la atención, alertándonos, despertándonos. Hay que poner atención. Así es que, mis hermanos, las gloriosas buenas noticias es que Dios ofrece su poder a los hombres si es que solo se vuelven a Él en arrepentimiento, en fe, en obediencia al Evangelio de Jesucristo que te está siendo predicado cada día constantemente y ahora mismo también.
a ti que nos escuchas, tú que estás en alguna parte, ahora sí puedo decir en alguna parte del mundo, no sabemos, pero quiero decirte algo, nada es por casualidad. Si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás viendo esta predicación, es porque Dios te ama, es porque Dios preparó este día, es porque Dios te está buscando, es porque Dios quiere que sepas que Él es la respuesta a tu más grande necesidad, que es el poder de Dios en tu vida, y lo vamos a ver, así es que está atento, porque Dios va a ir abriendo las Escrituras y va a ir revelando el poder de Dios demostrado en la exaltación de Cristo, su Hijo. Hace muchos años una familia, el esposo tenía una gran parcela de terreno, pero en esa parcela solamente una porción pequeña era para cultivar. Pero entonces la trabajaron con mucho esfuerzo y este padre de familia pudo sustentar a su familia, pudo pagarles sus estudios a sus hijos, incluso universitarios, y así vivieron por muchos años. Finalmente el padre murió. Toda su vida vivieron solamente con lo más necesario. Y entonces uno de sus hijos hizo un estudio de terreno en ese campo que tenía su padre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que había metales preciosos. Así es que ellos pasaron de esa condición en la que se encontraban, pasaron a ser una familia adinerada, una familia en la que tenían abundancia. Pero la pregunta, mis hermanos, es, ¿qué hizo la diferencia? Si el padre tenía ese mismo terreno, ¿no fue otro? Entonces, fíjate bien, no es lo que tenía el padre, porque ahí estaba, pero no sabía lo que tenía. Y así también nosotros, mis hermanos, podemos tener a Cristo, podemos tener su poder, podemos tener su salvación, podemos tener sus bendiciones, pero no saber exactamente lo que tenemos. Por eso yo le doy gracias a Dios, y Roberto y yo hemos platicado y compartimos los pasajes que el Señor va poniendo en nuestros corazones. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo quiero compartir este pasaje. El Señor ha cargado mi corazón porque es un pasaje muy, muy revelador del poder de Dios que necesitamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, para poder estar firmes en todo tiempo, poder ser fieles, poder estar sirviendo al Señor, pudiendo obedecerlo en su voluntad y poder estar llevando una vida fructífera, una vida que traiga gloria a su nombre, mis hermanos. Así es que yo te voy a decir algo, es trágico que muchos creyentes estén buscando algo más en la vida cristiana, algo como especial, algo que salga de la vida cristiana ordinaria, ¿no es cierto? Hablan de obtener más de Jesucristo, más del Espíritu Santo, tener más poder, más bendiciones, pero yo quiero decirte que Dios no administra sus recursos a cuentagotas, o como si los creyentes, solamente veteranos que ya tienen mucho tiempo en el Señor, conocieran o pudieran tener acceso a esta vida así de mucha bendición, de mucho fruto, etcétera. El hecho de decir, de aquí en adelante quiero obtener todo lo que se pueda obtener de Jesús. ¿Sabes qué? Eso implicaría que cuando fuiste salvo, Cristo no nos dio todo de sí, que dejó en reserva algunas bendiciones para dosificarlas solamente a quienes cumplieran con ciertos requisitos adicionales, y eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pedro nos dice en su segunda carta
capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, no nos falta nada. Yo estoy muy bendecido y muy emocionado de poder compartir con ustedes este pasaje porque es lo que estamos necesitando en este momento, entender que si yo tengo el poder de Dios en mi vida, yo voy a poder ser fiel, yo voy a poder vivir la vida cristiana que Dios me pide, voy a poder responder a sus llamados, a su voluntad, y va a haber fortaleza y muchas bendiciones. Vamos adelante, mis hermanos. Entonces, esta parte final del capítulo 1, porque es la parte final, la que hemos leído, los versículos 15 al 23, es una oración, es una petición en la que Pablo ora a Dios para que dé a los creyentes, a ti y a mí, una comprensión y apreciación verdadera de lo que nosotros somos en Jesucristo, mis hermanos. Necesitamos conocer más y más lo que somos en Jesucristo, poner nuestra identidad en Jesucristo, porque así no importa nada de lo que pase, nos podrá mover porque estamos arraigados, estamos afianzados en Cristo, que es la roca inconmovible, y tengamos una idea de cuán magníficas e ilimitadas son las bendiciones que ya nos pertenecen en Cristo. Ya quiero avanzar y quiero llegar hasta el final para que juntos tenemos preparada una alabanza tremenda de adoración, porque Dios va a ir llenando nuestro corazón de agradecimiento ante esta revelación suya en su palabra y esta demostración de su amor y de sus bondades, mis hermanos. En esencia, Pablo oró para que tú y yo nos libremos de estar buscando lo que ya es nuestro, y más bien podamos ver que nuestro Dios también es la fuente de todo lo que necesitamos y que lo tiene dispuesto para nosotros, si nosotros estamos dispuestos a recibirlo, mis hermanos. Esta actitud receptiva requiere en ti y en mí que Dios mismo dé a los creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, como Pablo ora aquí al Padre. Y Pablo aquí apremió 3 veces a los creyentes efesios a que alabaran a Dios por las grandes bendiciones espirituales que habían recibido al ser elegidos del Padre, al ser redimidos por el Hijo, y al ser llevados a la fe y ser sellados por la salvación por el Espíritu Santo. Mis hermanos, recordemos que Dios hizo todo esto para alabanza de su gloria. Por otro lado, explican las bendiciones espirituales para todo cristiano. Nos dice que somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria, en los primeros versículos del capítulo 6. Redimidos por la sangre de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y sellados por el Espíritu Santo, porque en Él, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Tremendo pasaje. Y por otro lado, mis hermanos, en todo este pasaje nos alienta diciendo que tenemos los recursos en Cristo. Mi tesis en este mensaje es que Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, pueda hacer llegar a ti esta verdad gloriosa de que tienes todo en Cristo y no te falta nada, y que Dios pueda abrir los ojos de tu entendimiento para que comprendas lo que
Dios ya te dio y ya es tuyo, y entonces puedas levantarte fortalecido en esperanza y puedas adorar al Señor diariamente con tu vida, una vida de servicio, de obediencia fructífera y a nuestro prójimo, a nuestra sociedad en este tiempo. Tenemos el poder de Dios y Pablo escribe toda esta epístola en un marco de oración, porque de hecho ora aquí, luego en el capítulo 3, aquí ora por conocimiento, en el capítulo 3 ora por capacitación, que lo podríamos ver luego más adelante. Y entonces el Espíritu Santo no solo ha llevado a los efesios a la fe, sino que su presencia en el corazón de ellos sirve también con otro propósito. Dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los creyentes efesios, mis hermanos, llevan un sello y nosotros también. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. En tiempos antiguos un sello era una señal de propiedad. El hecho de que un cristiano lleve el sello del Espíritu Santo indica que eres de Él, perteneces a Dios. Esta es una bendición, mis hermanos. Nos faltaría mucho tiempo para poder hablar de todas las bendiciones que hay en este capítulo 1 de esta carta a los Efesios. El apóstol describe al Espíritu como las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es la garantía de que el resto de lo que Dios nos ha prometido también se va a cumplir. Hoy pareciera que Dios se ha propuesto a través de su palabra afirmarnos, fortalecernos, revelarnos su poder de su Espíritu y de Cristo a nuestras vidas para quitar todo argumento, toda posición, toda justificación de por qué no estamos viviendo esa vida que Él quiere. ¿Por qué no estamos viviendo esa vida que Él nos llamó vivir, como dice, a andar dignos de la vocación con la que fuisteis salvos? Así es que, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí describe al Espíritu Santo así, de esa manera, como las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Es la garantía de que el resto de lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, como decía hace un momento. Es la garantía de que Él nos reservará nuestra herencia gloriosa en el cielo hasta la redención, es decir, la entrega final de la posesión adquirida por Dios. Una vez más, el apóstol Pablo, mis hermanos, por tercera vez en esta sección, Pablo nos dice la razón por la cual Dios ha derramado sobre nosotros todas estas muchas bendiciones, para motivarnos, para provocar en nosotros el agradecerle al Señor y alabarlo. No importa en qué momento y en qué situación nos podamos encontrar, esto no tiene nada que ver. Por eso el Señor quiere darnos esta palabra para que en medio de este sufrimiento, dolor, confinamiento, limitaciones y temores, nada nos impida de saber que Dios nos ha dado grandes bendiciones y esto alimente nuestro deseo de tener gratitud y alabarlo, porque todo es para alabanza de su gloria. Así es que, mis hermanos, en la oración pide a los efesios que estaban leyendo primeramente esa carta y luego todos nosotros en todas las generaciones. Oraba y le pedía a Dios que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, versículo 17.
La oración de Pablo es para que los efesios crezcan en el entendimiento de esas verdades. No solamente es conocerlas, pero tener entendimiento de esas verdades. Dice aquí, y puedan conocer a Dios de una manera más completa. Yo, Señor, quiero conocer más y más al Señor. El apóstol Pablo, siendo apóstol muchos años ya de ministerio en Cristo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es que es importante, mis hermanos, que tengamos un conocimiento más amplio, más profundo. Dios debe intervenir para que ocurra este aumento en tu entendimiento y en el mío. Por eso Pablo le pide a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Esa iluminación que provee o que proviene de la palabra de Dios, que les ayudará a los efesios y a nosotros también a reconocer y apreciar tres grandes bendiciones. No quiere decir que solamente haya tres, pero ahorita vamos a referirnos a tres grandes bendiciones del Padre que están ahí. La esperanza a la que Él nos ha llamado, que se encuentra en el versículo 18. Las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, también ahí en el versículo 18. Su gran poder incomparable para aquellos que creen, versículo 19. Así es que la esperanza de la que Pablo nos habla no es una esperanza, no es un deseo vano, no es como cuando tú dices espero que pueda terminar mi trabajo este día o espero que hoy no vaya a llover. Esa es una esperanza o un deseo vano, sino una confianza. Pablo se estaba refiriendo a la esperanza como una confianza segura, una confianza cierta. Nos debemos acordar de que Pablo le recordó a los efesios que Dios los había escogido desde la eternidad. Y a ti y a mí también, mis hermanos. Yo quiero que hoy juntos disfrutemos, compartamos, recordemos estas verdades gloriosas y terminemos con una gran alabanza y adoración a nuestro Dios. Los había escogido desde la eternidad y que a su debido tiempo los redimió. ¿Recuerdas aquel día? Y ahora había puesto su sello en ellos al otorgarles al Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tú que estás ahí, si has oído el Evangelio, si has creído en él, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O si tú estás escuchando y todavía no sabes de qué se trata, te pido que estés muy atento porque Dios va a estar hablando a tu corazón de una manera clara y poderosa. Aunque todo esto, mis hermanos, de lo que estamos hablando es seguro, es cierto, sin embargo es una promesa cuyo cumplimiento completo, total, está en el futuro, pero nos bendice ahora en el presente. Por eso aquí en el versículo 18 Pablo nos dice, por esto, la otra petición de Pablo es que el corazón de ellos sea iluminado para ver y entender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una herencia no es algo que uno gane o merezca. Es un regalo, una gracia. Y esta es la manera en que Dios trata con sus santos, con todo creyente en Cristo, es decir, con los creyentes a quien Él ha llamado, ha redimido y ha sellado con el Espíritu Santo,
Pablo ora que los creyentes sean alumbrados acerca de la grandeza del plan de Dios en los ojos de su entendimiento, que reciban un claro entendimiento de la esperanza a la que Él los ha llamado. Mis hermanos, la palabra de Dios levanta nuestro corazón, levanta nuestro espíritu, fortalece nuestra fe para recordarnos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y resulta en un cambio de vida. Algo bien importante aquí, mis hermanos, porque hoy hemos exacerbado en gran manera el estudio de la Escritura y gracias a Dios por ello. Recuerdo las palabras del Señor Jesús cuando dice, si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, el estudio de la Escritura, el estudio de la palabra, que realmente es conducido ese estudio por el Espíritu Santo, resulta en un cambio de vida. Si yo estoy leyendo y estudiando la palabra y mi vida sigue siendo igual en lo personal, en lo matrimonial, en mi paternidad, en mi trabajo, en mi vida social, entonces algo no está bien. Yo no estoy teniendo la receptividad correcta de esa palabra de Dios porque no está cambiando mi vida. La palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa y tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios cuando dice que somos, el creyente es llevado de gloria en gloria, transformado de gloria en gloria en esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, quiero que sepan que esta oración que Pablo está haciendo aquí, y hay que unirnos a esa oración de Pablo, yo me uno a esa oración casi todos los días, pidiéndole a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cada día, imagínate si estamos orando así y le estamos pidiendo. Es una oración agradable al Señor, es una oración conforme a su voluntad. ¿Y qué dice la Escritura? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da lo que le pedimos. Así es que esta no es una oración frívola. Con toda sinceridad, Pablo está pidiendo al Señor los más ricos tesoros espirituales para ellos. Y esto me inspiró para orar al final por ti y por cada uno, para que el Señor les dé esas riquezas de Cristo. Mis hermanos, si tenemos a Cristo, no nos falta nada. Si no lo tenemos, por más que tengamos, nos falta todo. Solamente son 3 puntos que vamos a ver aquí. Yo quisiera compartir mucho y pasar mucho tiempo con ustedes y lo estaremos haciendo de diferentes maneras, pero hoy vamos a hacerlo así para enfocarnos en esto. Vamos ahí a los versículos 19 y 20, porque vamos a ver ahí el poder de Dios. Dice aquí, y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos. Es un pasaje que desde hace muchos años me ha bendecido, ha tocado mi corazón cuando Dios me hizo entender, me dio claridad
y me hizo entender lo que esto, un poquito de lo que esto significaba. No estoy diciendo que ya tengo un total conocimiento, ni mucho menos, pero aún así me bendijo grandemente y sé que te va a bendecir a ti también. Aquí la siguiente petición de Pablo es que el Señor dé a los creyentes entendimiento de su gran poder con que va a llevarles a su herencia gloriosa. Vamos a ir entendiendo algunas cosas porque nos asaltan las dudas, nos asaltan ciertos pensamientos y algunas veces sí hemos sabido por leer la Biblia y por algún estudio que hemos recibido que somos herederos de Dios, que tenemos una herencia, pero luego nos asalta una duda, un pensamiento y realmente llegaré. Tengo una herencia ya, pero llegaré yo allá, podré recibirla, cosas así, ¿no? Entonces hay que ver algunas cosas importantes aquí. Y es increíble ver 4 diferentes sinónimos en el griego para aclarar la grandeza de ese poder. Es tan grande ese poder de Dios que Pablo tuvo que ser inspirado para utilizar 4 sinónimos de la lengua griega para poder describir un poquito la grandeza de ese poder. Claro que sí, es el poder de Dios, mis hermanos, aunque también es palabra de Dios lo que estamos viendo. Y lo hizo agregando 4 palabras más. La primera es la grandeza de su poder que vimos ahí, y cuál la supereminente grandeza de su poder. En el griego es dunamis, que significa literalmente fuerza interna. Es el poder utilizado para la encarnación de Cristo. Nos dice el Evangelio ahí en Lucas, el Evangelio de Lucas, fíjate bien, Lucas 1:35, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está participando el poder de Dios en la encarnación de Cristo y el poder del Altísimo, mis hermanos. Pablo afirma que es poder de Dios para salvar en Romanos 1, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo siguió con una segunda expresión que está aquí en el texto. Dice aquí, ya estamos en Efesios, y según la operación, estamos en Efesios 1:19, parte final, y es según la operación del griego inergia, y dice: en nosotros los que creemos. Dios trabaja poderosamente en nuestro interior porque es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? O como dice Pablo a los colosenses también, dice en el 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así es que, y todo esto produciendo cambios en obras de amor. Pero aquí viene una pregunta, mis hermanos, que podemos estarnos haciendo: ¿por qué el apóstol Pablo agotó todos los recursos de
del idioma, y mira que el griego es bastante amplio y rico en contenido para encerrar la grandeza del poder de Dios, porque estaba pensando en el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo le mostró que es el acontecimiento donde Dios empleó todo su poder y recurso. Hemos celebrado recientemente la fecha en el calendario de la resurrección de Cristo. Pero esto que estamos viendo hoy viene a añadir mayor fuerza a ese evento glorioso de la resurrección de Cristo, porque hoy estamos viendo que Dios, por eso Pablo está así como no deteniéndose en buscar diferentes palabras en la lengua griega que puedan describir lo más posible a nuestra comprensión ese poder, esa grandeza del poder de Dios, porque Pablo, inspirado por el Espíritu, sabía que se estaba refiriendo a que se necesitó de ese poder para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es algo glorioso, y es algo que vamos a ver todavía, mis hermanos, porque ese poder de Dios ha sido puesto en nosotros, nos ha sido dado en los que creemos. Puedes imaginarte, puedes pensar lo que esto significa. Oh Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones y produzca gratitud y adoración a nuestro Dios, porque es algo grandioso lo que estamos viendo, lo que Dios nos está mostrando en este pasaje, mis hermanos. Y así como la muerte de Cristo, sabemos muy bien que expresó el amor de Dios, porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La resurrección comprobó su poder. Ese mismo poder opera ahora en nuestro interior, mis hermanos. Casi quisiera detenerme aquí y que nos pusiéramos a adorar al Señor, a alabarlo, a darle gracias. Señor, gracias, gracias en verdad por este poder que opera ahora en mí como creyente por gracia, inmerecidamente, Señor. Y ahora entiendo y te pido perdón porque no tengo excusas ni pretextos para vivir como he vivido, pero quiero que hoy haya un cambio, y un cambio para siempre, Señor. El poder, la operación y su fuerza sobrenaturales con los que Dios equipa a cada creyente y con los que también glorificará a todo creyente. Este es el poder que Dios va a usar para poder glorificarnos en aquel día. Es el mismo que operó en Cristo, dice aquí el pasaje con toda claridad, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y todos sabemos que más adelante Pablo, en la carta aquí, capítulo 2, fíjate bien, trata del uso del poder de Dios en el servicio. Cuando llega al capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso. ¿Sí? Entonces, pero aquí también su oración es que entendamos el poder con el que nos guarda y nos asegura el cumplimiento de su esperanza maravillosa, la cual es nuestra en Cristo. Vamos al segundo punto, mis hermanos, y es el poder que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Nos dice aquí claramente también
en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y dándole a su diestra en los lugares celestiales. Miremos el poder de su resurrección y ascensión, porque aquí está mencionado en este texto la energía divina que levantó a Cristo de la tumba a la tierra y de la tierra al cielo. Es el mismo poder que nos elevará hacia la gloria, a ti y a mí. Pensemos en esto, demos gracias al Señor. En algunos momentos todos nos sentimos tentados a dudar, a preguntarnos si Dios puede hacer esto o aquello por nosotros o por medio de nosotros, o si nos llevará finalmente a la gloria de su presencia. Pero cuando miramos este texto, cuando miramos lo que operó en Cristo, lo que logró en su fidelidad a ser Dios el Padre a favor de su Hijo, y también lo que nos asegura en el sentido de que con la misma fidelidad llevará a cabo su obra a nuestro favor, por medio de la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, mis hermanos. El mismo poder divino y sin límites que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, nos levantará también de los muertos a ti y a mí y a todos los que han creído. Y el mismo poder que operó en Él, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, es el poder con el cual nos hará sentar a nosotros también ahí. Y mientras tanto, ese poder de resurrección, mis hermanos, que está descrito aquí con toda claridad en este pasaje de Efesios 1, 20, ese poder de resurrección está a nuestra completa disposición, fíjate bien, para vivir y servir para su gloria. A lo mejor nos sentíamos incapaces. ¿Quién soy yo para vivir para la gloria de Dios? Y hoy Dios ha mirado tu corazón, ha conocido tus pensamientos, ha escuchado tu plegaria y te está respondiendo, mis hermanos. Esto es glorioso, y en este tiempo y de aquí en adelante, no solamente por este tiempo de pandemia y lo que dure y lo que venga, pero de aquí en adelante hasta que el Señor venga. Fíjate lo que estamos diciendo, ese poder de resurrección está a nuestra completa disposición para que tú y yo podamos vivir y servir para la gloria de Dios, por el poder de Dios, por ese mismo poder que operó en Cristo resucitándole, por ese mismo poder operará en nosotros los que creemos. Es algo tan cierto, mis hermanos, esto que Pablo estaba diciendo. Fíjate bien que este poder nos llevará a la gloria, que Pablo en este mismo evento, o sea, Pablo habló de este evento aquí más adelante en el 2:6, mira lo que dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo habló de este evento como si ya hubiera tenido lugar. Pablo está diciendo que ya resucitamos con Cristo, juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar, ya estamos sentados para Dios en esos lugares celestiales. Cree al Señor. Tienes una silla en los lugares celestiales, en la casa celestial. Imagínate que alguien tuviera una silla en la Casa Blanca, o alguien tuviera una silla en la Casa Rosada de Argentina, o que alguien tuviera una silla en la Casa de los Pinos.
y la que tú me quieras mencionar, pues nosotros tenemos una silla en la casa celestial de nuestro Padre. ¿Cómo vamos a vivir, mis hermanos? ¿Con qué seguridad, con qué gozo? Sabiendo que yo tengo un lugar ahí permanente en los cielos por el poder de Dios y por la fidelidad de Dios y su amor. Tener el conocimiento del poder de Dios, mis hermanos, es la base para confiar que Dios cumplirá su palabra y hará. Como dice el texto, ¿verdad? Que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, esa y cuántas palabras conocemos, y ahora con esto reafírmalas, fortalécete y dale gracias a Dios y gloria a Dios, porque estamos viendo que es por el poder de Dios que va a cumplir su palabra y Él lo va a hacer. Es que Pablo, mis hermanos, está llamando aquí la atención a los creyentes de Éfeso y también a través de ellos a nosotros sobre lo que Dios hizo en Cristo, y esto es glorioso y por medio de Él, lo que hizo en Cristo, cómo operó ese poder en Él y lo que hizo por medio de Él, y el apóstol afirma su poder según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la derecha en los lugares celestiales, es lo que dice aquí el pasaje, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate bien, la extraordinaria grandeza de su poder está actuando para el creyente. Y es como el poder que Dios demostró en conexión con la resurrección de su Hijo. Y esto nos lleva al tercer punto y último, porque aquí está en el texto al final, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Obviamente aquí está implicado ese tiempo entre la resurrección y la ascensión. La palabra misma nos dice que el Señor, después de resucitar, estuvo 40 días y 40 noches apareciéndose a muchos testigos para dejar pruebas fehacientes, indubitables de su resurrección corporal, y luego finalmente ascendió y fue recibido en gloria. Entonces, el poder que hizo ascender al cielo y lo colocó a la diestra de Dios. En la ascensión, el Padre le dio la bienvenida al cielo a su Hijo, complacido y satisfecho en su justicia, de que había cumplido con todo lo que la justicia y santidad de Dios demandaban, y puso al Dios hombre a su diestra, dándole así una posición de poder. En realidad, mis hermanos, lo exaltó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Pablo usa 4 términos para describir las posiciones de gran poder, como lo hemos estado viendo. El asunto es que no existe absolutamente ninguna autoridad. Lo que vamos a resumir y a decir es que no existe absolutamente ninguna autoridad, ningún obstáculo, nada que se pueda oponer con éxito al Cristo resucitado y ascendido. Gloria a Dios. Y ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Rey. No hay nada en el universo que se le pueda oponer con éxito, mis hermanos. Tenemos una parábola muy conocida, solamente la voy a citar de paso porque la conocemos, posiblemente la hemos memorizado, la hemos compartido de muchas maneras, así que todos conocemos la parábola de los talentos.
usada por nuestro Señor Jesucristo y puede ayudarnos para entender solamente un poquito de lo que Pablo está diciendo aquí y de todas esas bendiciones y de todas las cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado un llamado, una esperanza, una herencia, su poder. Entonces, sabemos que en la parábola se nos dice que 3 personas recibieron de la herencia de su Señor, una porción cada quien, y la pusieron a trabajar mientras que Él se ausentó. 2 de ellas tuvieron la suficiente iluminación, entendimiento para operar y producir más, y fueron muy bendecidas. Y cuando retornó el amo, dice la parábola, que la otra persona en cambio manipuló ese talento que había recibido y fue reprobada. Ahí en Mateo 25, 14 al 30 lo puedes leer luego con toda tranquilidad. Y lo que Dios quiere es que sepamos lo que tenemos y lo usemos para su gloria. Y hoy estamos sabiendo, entendiendo lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre, por su amor, por su gracia, inmerecidos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Si tú y yo como creyentes no reconocemos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, todo el propósito se convertirá en una mentira. Ni los efesios ni nosotros podemos entender la esperanza a la que Él nos ha llamado en una total comprensión, o a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, a menos que el extraordinario poder desplegado de Cristo, o sea, ese poder, fíjate bien, a menos que el extraordinario poder desplegado en Cristo conmocione nuestro ser y nos involucre totalmente en el propósito de Dios. Yo decía que oyeras otra vez esta frase, otra vez. Esto es tremendo, porque fue ese extraordinario poder del que está hablando Dios en su palabra, del que estamos exponiendo, ese extraordinario poder desplegado en Cristo, es para conmocionarnos. Aquí hay médicos presentes, todos saben lo que es una conmoción, y entonces involucrarnos totalmente en el propósito de Dios. Ahora dices, ahora sí le entro. Ahora estás un poco al margen, así como que es que yo, ¿cómo le voy a entrar a los propósitos de Dios y a su plan? Tenías duda, te veías a ti mismo, no veías nada, pero ahora vemos la gracia de Dios en todo esto que estamos viendo, mis hermanos. Así es que jamás podremos entender la grandeza de su poder, que está a nuestro favor, hasta que el triunfo de la resurrección sea nuestro por la fe para siempre. ¿Sí? Es como Pablo decía en su carta a los Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo quería conocer más esto que estaba escribiendo, nos quería conocer más en su vida, en experiencia personal, en su ministerio y en toda área de su vida. Quería conocer más del poder de la resurrección de Cristo. Y Pablo, escribiendo luego en su segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces es tremendo esto que estamos viendo, mis hermanos. En Efesios dice Dios que operó en Cristo, es decir, dentro de Cristo, ¿sí?, el prodigio de la resurrección. Esta salida de entre los muertos de Cristo fue mucho más que la que ocurrió, por ejemplo, en Lázaro, u otras personas que murieron y luego fueron resucitadas. ¿Sabes por qué? Porque involucraba
la demolición del reino de las tinieblas, el cumplimiento de las Escrituras y de los propósitos ya visto en los versículos anteriores que hemos dicho. Estaba resucitando el autor de la vida, como dijo Pedro, ustedes mataron al autor de la vida. Qué increíble, qué incomprensible, qué paradoja. Mataron al autor de la vida. Y por eso se necesitó de este poder de Dios para resucitar a Cristo. No era cualquier resucitar de los muertos a Cristo, porque era el autor de la vida que habían matado y ahora estaba resucitando por el poder de Dios. Así es que, mis hermanos, de la magnífica resurrección con todo el despliegue de vigor, Pablo pasa a decir, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para que los creyentes de Éfeso y tú y yo también conozcamos mejor este poder grandísimo, Pablo procede a citar 3 ejemplos en la operación en los versículos siguientes. Estos están en forma de 4 acciones sucesivas. Lo resucitó entre los muertos, le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies, y 4, le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Mis hermanos, Pablo afirma que el soberano y omnipotente Dios demostró terminantemente este gran poder en el acto de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Creer en la resurrección de Cristo es la clave de la fe cristiana. La resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo. ¿Sí? Y puesto que la muerte de Jesús puso fin a una etapa triste de la historia humana, el dominio del pecado y de la muerte fue etapa de vida y esperanza. Así fue necesaria la resurrección para dar comienzo a una nueva etapa de vida y esperanza por la gracia de Dios. Gracias a Dios por esto. La segunda, así es que, mis hermanos, consecuencia de la resurrección, Cristo es exaltado a un lugar de honor y poder como participantes de su trono. Y hemos llegado a la parte ya final, donde quiero darle gracias a Dios, orar por ustedes, orar por cada uno, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, también alumbrando los ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todo esto que nos ha mostrado, que nos ha compartido, nos ha expuesto y lo ha puesto en nuestro corazón, pueda bendecirnos grandemente, alentarnos, edificarnos, darnos esperanza. Es algo glorioso, mis hermanos. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esto. Señor, yo quiero pedirte y darte gracias, porque en este pasaje podemos verte con toda claridad, Dios Padre. Estamos viendo tu poder con el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, Señor, al autor de la vida. Y tú lo resucitaste, Señor, y venció las tinieblas de la muerte y cumplió así las profecías y las promesas, y fue gloriosa. Yo te ruego, Señor, que traigas grandes bendiciones a cada uno de tus hijos.
esas bendiciones que son el rico tesoro de Cristo. Señor, te ruego para tus hijos que puedan crecer en el entendimiento de estas verdades gloriosas y puedan conocer a ti, Señor, de una manera más íntima, más profunda, más real. Dios, derrama sobre nosotros todas estas bendiciones, que las podamos descubrir más y más ahí en tu pasaje, en esta escritura, Señor, para motivarnos a engrandecerte y a honrarte y a alabarte, Señor, porque todo lo que hemos recibido es para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias porque ahora entendemos que tenemos ese poder tuyo puesto en nosotros, con el que tú resucitaste a Cristo, y ahora podemos tener una vida nueva, una vida transformada. Ahora podemos vivir y servir para tu gloria, Señor. Levántanos, levanta a tus hijos, levanta acá a cada creyente, a tu pueblo, Señor, en este tiempo y para siempre, hasta que tú vengas, Señor, para gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.